¿Es más cómodo para ti? Tenme esto más bien, ¿no? Sí, no, está bien esto. Me alumbra el ojo, Mirando yo las cosas, los hechos, estos tan de la ocupación, Pégate más a la boca, Hugo. No de la resistencia que están llevando a cabo los habitantes, los poseedores de las corralas, se me vienen a la mente dos expresiones siguientes. Una que dice, ni lobos ni corderos, ni lobos ni corderos, entendido en el buen sentido, ni lobos rapaces como ellos creen, dispuestos a destrozarlo todo, a aniquilarlo todo, a seguir el ejemplo de ellos, cuya vida, cuya obra a nivel nacional y a nivel internacional masacran y viven masacrando y devorando poblaciones y pueblos enteros, naciones enteras. Ni lobos en ese sentido, pero tampoco corderos. Nunca se nos puede dar la invitación a ser corderos, a bajar la cerviz, a ponerla para que nos degüellen. Si algo importante tiene estas movilizaciones y esta lucha, es la gimnasia, una gimnasia para fortalecer la capacidad de lucha, para fortalecer la resistencia, para fortalecer la capacidad, nuestra capacidad de organización y nuestro propósito, no solamente de conseguir lo inmediato de este momento. Primero, luchar por nuestra vivienda, por una vivienda digna, sino de manera más inmediata también el derecho a no ser desalojados forzosa y violentamente. Ya empiezan en este momento, ya empiezan a moverse las operaciones judiciales y empiezan a convocar la gente. Parece que han tenido tiempo ellos para desarrollar una estrategia del desahucio y del desalojo. Pues nosotros tenemos que fortalecernos en organización, fortalecernos en nuestra lucha para impedir por todos los medios que nos desalojen. Desalojo forzoso, lo hemos repetido insistentemente, violan los derechos humanos y así está establecido y así lo sellaron España y sus representantes en Ginebra, en la Comisión de Derechos Humanos en los años 90. Esto tiene suma importancia porque aquí nadie puede lavarse las manos. La Comisión de Derechos Humanos inclusive insta para que las autoridades inmediatamente resuelvan el problema de la vivienda y no permitan ni toleren que a nadie sea desalojado forzosamente sin haberle ofrecido una vivienda digna o una situación digna que compense su situación. En ese sentido, no tienen ningún derecho al desalojo ellos, ni los jueces, porque una de las cuestiones y una de las sacralizaciones de la ley y de la llamada justicia es que el juez decide y que el juez defiende la propiedad y que si la propiedad es del otro y el otro denuncia, dice que para que el juez no prevarique, entonces tiene que decretar y ordenar a la policía que intervenga. Pues no, porque el derecho, si un juez también se respeta, si un juez también tiene en consideración los derechos humanos, el respeto a la humanidad, el respeto a la población, el respeto a las madres, a los padres de familia, a sus hijos y demás, a una población como esta, tiene que abstenerse. Es decir, la decisión correcta de un juez debería ser: no tolero ni voy a autorizar el desalojo absolutamente de nadie, porque eso es violatorio de los derechos humanos que está por encima de la misma disposición legal de carácter civil o penal. No voy a aceptar eso, sino hasta que cada una de estas personas no salga y se encuentre una vivienda digna para ello, no tiene por qué desalojarse. Y tiene la obligación el ayuntamiento, o tiene la obligación la Junta de Andalucía, o quien sea, tiene obligación, porque así es, tiene obligación de valer por esa cuestión y garantizar que
que estén los habitantes de las corrales allí. El argumento aquel de que la ley, eso no es cierto, porque hay ley para todo y eso lo hemos dicho todo y se lo hemos dicho nosotros inclusive en el Pleno. Aquí cuando les ha dado la gana, cuando lo necesitan, violan, le dan vuelta a la ley en 15 días, en 20 días, empezando para la Constitución, para todo, para establecer que se le deben pagar las deudas primero que todo a las grandes corporaciones transnacionales y a la banca y al sistema financiero, con detrimento inclusive de todos los derechos sociales que tienen los trabajadores, con detrimento de su salud, con detrimento de la educación, con detrimento de la seguridad de los ancianos y de los niños, con detrimento absolutamente de la cultura y de todo. En ese sentido, nosotros nos debemos fortalecer y no permitir bajo ningún punto de vista que prevalezca el principio de la propiedad, de una propiedad irresponsable. Aquí estamos poniendo en cuestionamiento inclusive la propiedad capitalista. Es decir, que si por el hecho de tener una firma en una notaría y convertirse en un propietario, o haber pagado con dinero que ha sido producido por las poblaciones, por Sanlúcar de Barrameda, por ejemplo, o por el Estado español mismo, es decir, por toda la población, no vamos a permitir, es decir, no aceptamos absolutamente que se establezca ese principio de la propiedad, ni mucho menos que en la cabeza nuestra impere el principio aquel de que es que yo no tengo derecho porque yo no soy propietario. En absoluto, en el preciso momento estamos en que es necesario desafiar ese principio, eso que dicen en la Constitución, que tiene una función social, que le den la función social entonces y respeten y que prevalezca el derecho a una propiedad digna. Hay otro dicho que dice, y que es interesante, aquel de que ¿quién me dirá si este huevo es de serpiente o de paloma? En nido de placer será paloma, en nido de dolor será serpiente. Esa es la situación nuestra. Ni palomas y serpientes. Tenemos que enervarnos, tenemos que llenarnos de fortaleza y tener la capacidad de víbora para enfrentar la represión, para enfrentar los miserables que se levantan con la potestad policiva y policíaca para golpear a los ciudadanos que reclaman sus derechos. Inermes los ciudadanos para golpearlos, para interrumpir el ejercicio de sus derechos. Impedirles, por ejemplo, la entrada al ayuntamiento, cuando ese ayuntamiento es de los pobladores de aquí, no es de los policías, ni del alcalde, ni del ayuntamiento. Eso no es propiedad privada de ellos. El pueblo de Sanlúcar tiene derecho a acceder sin cortapisas a lo que es suyo y tiene derecho de invocar la responsabilidad de los que se yerguen allí como dirigentes, porque han sido disque elegidos y representantes, se dicen, de la población, porque disque han sido elegidos. Predominan los derechos humanos de la población, en este caso concreto, los derechos humanos de los habitantes de la Corrala, que no ocupas, como dicen, no es cierto, sino de habitantes que han tomado posesión de un bien baldío, entre otras cosas, porque eso hace 8 o 10 años están abandonados. De modo que hasta en el derecho civil inclusive podríamos hablar de una ocupación, casi hasta podemos ponernos hasta en la prescripción, ¿no? Entonces, ya para terminar, lo que yo quiero es que además, o mi punto de vista es que además de que este movimiento sea un movimiento de fortalecimiento de las corralas y sobre todo de su decisión de lucha y de sostenimiento, que también se desarrolle una gran conciencia social, una gran conciencia política, en el sentido de que esta contradicción entre la propiedad de los capitalistas, de la banca y demás, y el derecho de la vivienda nuestra, es una contradicción justamente que se resuelve, y como la queremos resolver y un día, es en la toma del poder. Es decir, solo la destrucción del sistema capitalista
que los entroniza a ellos como dueños y señores de todos los bienes y del Estado mismo, que nosotros vayamos avanzando en la conciencia de que si es posible, un día con organización y demás, pensando en que mientras no se derrote este sistema capitalista, las luchas inclusive que podamos llevar, las conquistas que podamos obtener, serán intermedias, serán pasajeras, estarán expuestas inclusive a ser destruidas y demás. Es decir, la lucha por el socialismo es una palabra sagrada, porque el socialismo lo inventó la clase obrera. El socialismo se desarrolló en las luchas de la clase obrera, cuando nació la clase obrera y cuando luchó la clase obrera, se insurreccionó en las comunas en los siglos XIX, hizo las revoluciones y sigue haciendo las revoluciones. Es una conquista de la clase obrera, es la bandera de la clase obrera, y nosotros debemos también enaltecerla por encima de todas estas banderas que tienen un gran valor y una significación para nosotros. Está la bandera del socialismo, que es la bandera de la redención de la clase, es la bandera que nos lleva de todas maneras y organizadamente a estar en condiciones de destruir ese aparato terrible, masacrador, que se llama Estado, y Estado burgués, y Estado completamente explotador. Mi última palabra entonces en el sentido es, por favor, que nosotros no vayamos a cejar bajo ningún punto de vista. La invitación a las organizaciones políticas para que se comprometan en esta lucha, pero para que se comprometan a fondo en la defensa, para que le digan al alcalde y le digan al ayuntamiento, le digan a la policía además, que tienen que respetar los derechos nuestros, que tienen que respetar la estada de esas mujeres y de esos hombres con sus niños, y que de allí no pueden ser sacados con violencia, forzosamente, por orden de nadie, absolutamente, sin que se le dé una alternativa de una vivienda digna y demás. Esa es la consigna que tenemos, porque ese es el peligro, y termino ya, ese es el peligro inminente. No es solamente la lucha por la propiedad, estamos hablando de la vivienda, claro, pero es que esa vivienda en este caso concreto está ligada a la posesión de esa vivienda en este momento, y el punto clave para nosotros a hoy por hoy es el desalojo, que sea firmes, combativos, para no dejarnos sacar, y dispuestos absolutamente todo, hacer todo lo posible por mantener una organización fuerte, constante y demás, que nos permita hacerle frente a la violencia del Estado, a la violencia judicial, a la violencia policial y a la violencia de todo género. Que viva el justo derecho de los hombres, de las mujeres y de los hombres y de los niños de las corralas a mantenerse en la vivienda que han ocupado. Que viva la lucha de la resistencia, de la organización y de la resistencia que se está llevando a cabo por las corralas y por un movimiento social que busca de todas maneras y por encima de todo dar solución al problema de la vivienda. Ese es nuestro compromiso, compañeros. Por una vivienda digna para todos. 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 Por una vivienda. Ahí los de los concejales. Bueno, ya sabéis todos quién soy, ¿no? No hace falta ni que me presente. La pija. Que nada, primero agradecerle a todos los que nos habéis acompañado hoy en el día de hoy, la gente que viene de fuera, aguantar el agua que nos ha caído encima. También agradecerle a la gente de Claro, la empresa que hace mucho tiempo que no le paga,